vamos a dar inicio a la reunión de este sábado, 17 de mayo del año 2025. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el cogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente el espíritu de Genaro Valladolid, es nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a continuar con la lectura del libro La luz de la verdad de Amalia Domingo Soler. ¿Alguno que había visto usted que le haya llamado la atención, Magnita? Fíjese que lo que yo, porque todos los de acá, mire, dice la viajera de los siglos, a ver qué es eso. Ah, ya entendí. Pero no sé, si quiere que veamos eso. Y como que esa es como que fuera novela o algo. Yo pienso que sí. Sí. Y ahí. Hacer caridad a los espíritus, 149. ¿Ustedes qué opinan, hermanos del otro lado? ¿Te parece? Ok, página 149, y es el capítulo 30, hacer caridad a los espíritus. Capítulo 30, hacer caridad a los espíritus. En el número 20 de La Luz del Porvenir, publicamos un artículo titulado Extracto de una comunicación, y en él nos ocupábamos de si era o no conveniente hacer caridad a los espíritus. Expusimos francamente nuestra humilde opinión, y aquí fue Troya. De Valencia, de Veracruz, de Alicante, de Buenos Aires y de otros puntos, recibimos cartas y artículos impresos protestando de nuestro modo de pensar, y sea porque no expusimos bien nuestros pensamientos o porque no nos han entendido. Lo cierto es que hemos encendido la tea de la discordia, metafóricamente hablando, entre algunos espiritistas. En este supuesto, nada más justo que escribamos uno o dos artículos más sobre este asunto, que aunque no pretendemos convencer a nadie, sí queremos dar más explicaciones sobre este particular que tan interesante es a nuestro parecer y de tanta importancia para la vida racional del espiritismo. Nosotros respetamos y admiramos los trabajos verificados en la Sociedad Constancia de Buenos Aires, donde, bajo una entendida dirección, personas competentes hacen profundos estudios. Sabio es que, donde hay entendimiento claro, todo el trabajo que se emprende es útil. Y para estos hombres entendidos no hablamos nosotros, que cada cual progresa según sus aptitudes especiales, según sus aspiraciones y sus conocimientos anteriores, en un centro bien organizado como el que dirigía Kardec en París, Fernández en Barcelona, Auso en Alicante, Torres, Solanot en Madrid, Basols en Zaragoza, etc. Que en estas reuniones se hicieron toda clase de estudios sobre espiritismo, nada más justo ni más conveniente, porque había una inteligencia superior para juzgar y
apreciar, no diremos con un criterio infalible, porque en la tierra no hay ningún hombre que lo sea, al menos razonablemente. Nosotros no combatimos a las personas sensatas que emplean su tiempo en convencer de sus errores a los habitantes del espacio, porque todo es un estudio de más o menos aprovechamiento, pero estudio e investigación al fin. Lo que nosotros hemos combatido, combatimos y combatiremos siempre es que personas completamente ignorantes hagan caridad a los espíritus, porque esta clase de comunicaciones y de intimidades con los seres de ultratumba es más peligrosa que el manejo de armas de fuego, por niños que desconocen el mecanismo de las pistolas o escopetas que en mala hora cogieron. Hacer caridad a los espíritus es un estudio, es un trabajo, es una investigación que debe revestir tal seriedad y examen tan minucioso que solo personas competentes deben dedicarse a ella, pero no las personas ignorantes, no los seres viciosos de conducta reprensible que por pasatiempo, por curiosidad y hasta por interés propio se dedican a perder algunas horas pronunciando pláticas insulsas y dando consejos vulgares o haciendo preguntas impertinentes, que dan por resultado relaciones terroríficas de los espíritus en sufrimiento, gemidos, sollozos y al fin un grito de alegría porque han visto la luz, y la luz dada por ¿quién? Por alguna mujer murmuradora que antes y después de la sesión saca a relucir las faltas de cuantos conoce, por algún hombre que vive egoístamente su vida material. Antes que espiritistas somos racionalistas, la razón es nuestro escudo. Nos dirán que hay médiums admirables, nosotros los hemos conocido, cuya conducta dejaba mucho que desear y que sin embargo sus comunicaciones eran un código de perfecta moral. Esto es muy distinto, el medium es un instrumento nada más, y tanto es así que a mediums hemos conocido que se reían de los fenómenos espiritistas y decían que no los creían. En cambio, los directores de los grupos familiares, que es donde hay monomanía de hacer caridad a los espíritus, estos trabajan por su voluntad, estos hablan, preguntan y amonestan, y son los actores que desempeñan su papel mejor o peor aprendido, siendo su trabajo completamente distinto del que ejecutan los medios. Nos preguntan de Veracruz si no es útil orar por los espíritus en sufrimiento, y a esto contestamos que la oración es una expansión del alma que se ha prostituido por el abuso que de ella han hecho las religiones. Rezar se reza a todas horas. Es una lección aprendida en la infancia que se repite como una canción popular, pero orar se ora muy pocas veces en la vida con ese fervor, con ese íntimo deseo de que Dios escuche nuestro ruego. Ora la huérfana ante el cadáver de su madre, ora el anciano ante la cuna vacía de su nieto más querido, ora la madre ante la tumba de su única hija, ora la mujer enamorada pensando en su esposo ausente, ora el padre de familia cuando ve que la miseria invade su hogar y él no tiene fuerzas para rechazarla, ora la mujer abandonada recordando su niñez. Se ora, en fin, siempre que se siente mucho, y para sentir es necesario que se agite nuestro ser por los grandes dolores que envenenan la vida. Y esa oración suprema no se pronuncia pensando en los seres que sufren en el espacio. Podrá pedirse por ellos en el momento que nos impresionen sus quejas, pero luego se rezará su memoria, se repetirán palabras, pero no se orará con ese íntimo sentimiento que es el que tiene poder suficiente para conmover hasta el duro granito. Creemos que a muchos espiritistas les pasa lo que a la novia del cuento, que compró la cuna antes que el lecho nupcial. Si aún no sabemos complacernos mutuamente, si aún nos dejamos abandonados los unos a los otros, ¿para qué rezar por los de arriba si antes proteger a los de abajo? Sin antes proteger a los de abajo, hacer caridad a los espíritus, y mientras se dejan a muchas familias espiritistas que se mueran de inanición, estudien en buena hora. Los hombres de talento investiguen, analicen, busquen los secretos y los arcanos de la vida espiritual en los seres de ultratumba. Pero no profanemos los santuarios de la ciencia, los que no tenemos más que ligeras nociones de la supervivencia del alma. No querramos coger el fruto sin antes haber sembrado la semilla. Sin esta existencia no podemos hacer más que mejorar
nuestras costumbres, no nos demos por descontentos, ya iremos mejor preparados y entonces podremos relacionarnos más íntimamente con los espíritus, como vimos que se relacionaron Kardec, Fernández, Palet y otros muchos sin tocar consecuencias funestas ni perder el tiempo lastimosamente. En la tierra tenemos mucho que hacer los espiritistas, sin entremeternos en libros de caballería, los que no tenemos instrucción, los que tenemos que ganarnos el sustento, trabajando todo el día. ¿Acaso es preciso en las sesiones familiares ocuparse en rescatar cautivos? Lo primero de todo es leer y comprender lo que se lee, con estudiar cuánto han escrito Kardec, Pisani, Flammarion, Manuel González, Torres Solanot, Amigo y Pellicer, Navarro Maurillo, William Crookes y centenares de obras espiritistas que hay al alcance de todas las inteligencias, y es la mejor caridad que asimismo se pueden hacer todos los que carecen de instrucción, que el no saber no es ningún delito, y si nos hacemos la caridad de estudiar, entonces es muy sano y muy bueno que nos dediquemos a convertir infieles del espacio si tal es nuestro deseo. Pero hoy por hoy, exceptuando los centros formales donde hombres sensatos estudian las fases de la vida espiritual, en los grupos familiares por regla general, si no se contentan con las sencillas comunicaciones de deudos y amigos, se corre el riesgo de ser engañados por las máscaras del espacio que se cambian de antifaz y modulan la voz a su capricho y a su placer. Antes que espiritistas somos racionalistas y encontramos que la mejor caridad es conocer nuestra ignorancia y nuestra pequeñez, que no nos permite dar luz a nadie, cuando de ella carecemos una gran parte de los espiritistas. El título es Hacer caridad a los espíritus. Bueno, acá también nos manifiesta la importancia primeramente de prepararnos, ¿verdad, Mañita? De saber cómo vamos a abordar, cómo vamos a orientarles, pero también acá nos indica que cómo vamos a orientar, vamos a pretender orientar a alguien si no sabemos de qué se trata la doctrina, cómo vamos a poder brindarles el apoyo, y también que no es malo el hecho de no saber, pero por eso tenemos las diferentes obras para poder aprender. ¿Usted qué nos indica, Mañita? Mire, pero al final estoy viendo que ellos no dieron una respuesta a lo que dice aquí. Hacer caridad a los espíritus. ¿Cuál es la caridad a los espíritus? Según tengo yo entendido, para hacer caridad o brindarles el apoyo es primeramente prepararnos, estudiar detenidamente y de esa manera sí poderles orientar y guiar. ¿Qué opinas, Coca? No escuché bien lo que dijo Magnita Balachi. ¿Qué fue lo que dijo? Que estoy viendo que la respuesta a lo que dice el capítulo dice hacer caridad a los espíritus, pero aquí exactamente yo no entendí dónde lo dice, pues. No, yo no veo dónde es. Entiendo que caridad es de ayudar a los que están en sufrimiento. Sí, yo también, Eso es lo que yo también entiendo. pensé. Pero ellos aquí no dicen nada de eso, si vemos todo. ¿Verdad? Sí. Ya, Coca. Sí, gracias, Magnita. Efectivamente no hacen mayor alusión a qué tipo de caridad se va a hacer con los espíritus, ¿no? Pero algo que es bien interesante y definitivamente comparto con esto, con este hermano, esta hermana en la lectura, es lo que decía, que es muy peligroso mantener un arma de un niño. Es muy peligroso y efectivamente, vamos a pensar eso. Imaginémonos que alguien que no sabe absolutamente nada de la doctrina espírita y se pone a hablar con un espíritu a través de un medio, ¿verdad? Y ese espíritu está en sufrimiento y le dice que siente que ese sufrimiento no lo deja vivir, que es un sufrimiento atroz. Y viene esta persona y como... ¿Por qué sabe? Es un teléfono, el sonido del teléfono. Sí, es del teléfono. Pero que él estaba comentando. Y con respecto a la persona que tenía que cuidado con respecto a una escopeta que tuviera un niño.
y ahí va a estarse quemando el espíritu, y viene una persona y le dice a ese espíritu, y eso no es nada, imagínense, lo que te espera todavía, porque yo sé que todavía tienes que quemarte en el infierno, porque si estás sufriendo, es porque vas a sufrir más todavía, y lo que te espera todavía. Entonces, imaginémonos si este espíritu escucha esas palabras, va a estar aterrorizado, y en lugar de ayudarse, cada vez va a estar más, con más temor, con más miedo, y todos aquellos que se le acerquen van a aprovechar eso que se les dijo para decirles, bueno, ahorita te vamos a llevar a un caldero hirviendo o a las llamas por toda la eternidad. Imagínense qué sufrimiento que va a tener este espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso, definitivamente, en ese sentido, sí considero que es muy delicado que alguien que no sepa, que no haya estudiado la doctrina espírita, venga a querer ayudar a un hermano o una hermana espiritual. Y es muy peligroso, ¿verdad? Podría darles tal vez consejos generales, ¿verdad? Unos consejos generales, pero ya decirles no te preocupes porque te va a suceder algo cuando realmente no tienen ni idea de qué es lo que le va a pasar. Entonces yo considero que ahí sí es bastante peligroso, y en ese sentido sí estoy de acuerdo con lo que dicen nuestros hermanos acá. Ahora bien, por otro lado también, si bien es cierto, también dicen que no tenemos que conformarnos solamente con la ayuda de los espíritus, ¿verdad? Ellos dicen que primero tiene que ayudarse aquí en los materiales, o sea, primero ayudemos aquí en la sociedad, y después de ayudar aquí en la sociedad, entonces vamos a ayudar a los espíritus. Sin embargo, ahí como se llama, es donde discrepo ya un poco también con esta lectura, porque como decían algunos hermanos que dicen que no es como que si estuvieran asaltando las puertas del cielo y no estamos preparados todavía, porque eso dicen algunos autores, ¿verdad? Con respecto a las relaciones entre la humanidad, nosotros como espíritus desencarnados y nosotros que estamos encarnados, es como que estamos estamos asaltando las puertas del cielo, ¿verdad? Sin embargo, si Dios y todo el equipo de espíritus que están gobernando el planeta consideraron que ya era necesario que se pudiera dar este tipo de comunicaciones, y por eso Dios lo permite, y por eso prolifera una gran cantidad de medios, ¿verdad?, alrededor de todo el planeta, para que vean que es un fenómeno natural, el cual, para que se pueda demostrar la supervivencia del espíritu. Y hasta ahí empezamos bien, ¿verdad? Lo que nos espera después cuando vayamos a desencarnar. Ahora, si ya con eso comenzamos nosotros a preguntar, como decía la lectura, que mira, cómo nos va a ir en la suerte, ¿verdad?, a estos espíritus, cómo me depara más adelante el destino, entonces sí, definitivamente podemos ser engañados, ¿verdad? Entonces, como veíamos en una oportunidad, que el objeto del espiritismo es precisamente la transformación moral del individuo, ¿verdad? Y como dice aquí la lectura, eso es lo que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿verdad?, transformarnos y también ayudar también a las personas que nos rodean en la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que realizarlo de esa manera, ¿verdad? Solamente. Bienvenida, Erika. Estamos leyendo en esta tardecita el capítulo 30, que se titula Hacer caridad a los espíritus. Es del libro de La Luz de la Verdad de Arnaldo Domingo Soler. ¿Y algún otro comentario, Magdita? Yo por lo que he visto, no, al menos solo aquí, como he leído varias cosas que ayudan a los espíritus, pues, le dan entrada a los espíritus de sufrimiento. Porque en otras escuelas Sí, solo se va a oír la comunicación y comunicación, nada más. Sí. No todos ayudan. No, y es que desde que cuando nosotros iniciamos en las diferentes escuelas espíritas fue en 1994. Visitábamos en algunas escuelas, y cuando se presentaba un espíritu en sufrimiento,
a través de un medio, nosotros fuimos testigos que lo que se le decía al espíritu en sufrimiento es aléjate, porque estás perturbando a la materia, estás perturbando al medio. Y entonces mi papá, en ese entonces todavía él vivía, él no estaba de acuerdo porque el hecho que se comunicara un espíritu en sufrimiento era para orientarle, o sea, para guiarle, para conducirle, para brindarle apoyo. Y eran personas que parece ser que tenían muchos años de estudio de la doctrina espírita, personas que participaban en el estudio hacía bastante tiempo, y nosotros recién empezamos a conocer esas escuelas y esas instituciones. Entonces mi papá, con mucho tacto, les platicaba que no tenía que ser eso, sino que se tenía que hablarles, se tenía que orientarles, se tenía obviamente acá prepararse, porque hay algunos libros espíritas que nos manifiestan cómo hablar con los espíritus que sufren, cómo tener el cuidado de hacerles entrar en razón para que no se sientan mal, rechazados. Y también por el otro lado, yo no le voy a decir a usted, mire, ya se murió, y por qué está así, y usted, que le afecta mucho el hecho de pensar la muerte, y ahora que se presenta a través de un medio y decir, mira, estás muerto, es chocante, es impactante. Entonces los mismos hermanos espíritus de luz nos manifiestan, platicarles de tal manera que ellos en su análisis digan, entonces me morí, entonces lo que me pasó fue tal y tal cosa, entonces lo que es, por eso es que ya los que están presentes no me escuchan, no me prestan atención, no se dan cuenta de mi presencia, pero ya lo van analizando. Y entonces ese es el objetivo. Y también por otro lado les vamos indicando que hay algunos seres que le van a ir brindando esa orientación y ese apoyo. Entonces de esa manera nos va a apoyar enormemente. Va a ser lo que usted mencionaba, querida Magdita, que sí son, no me recuerdo, pero sí son poquitas las instituciones espíritas en donde se habla con los hermanos que sufren. ¿Y cómo hacen usted? Porque quiera o no, cuando va a haber una reunión, llegan todos los espíritus. Sí. ¿Y cómo hacen para no dejarlos entrar? ¿Quiénes están controlando? ¿Sí? Pues fíjese porque que eso está lleno de espíritus. No, claro, por eso antes de que nosotros iniciamos... que dice en el devocionario, de una oración que dice eso. Cabal. Donde cuando nosotros pedimos la asistencia de los espíritus, pedimos el cuidado, la protección, y quienes ellos decidan quiénes se van a comunicar. Hemos aprendido también que cuando está en proceso de desarrollo, algunos hermanos no pueden tener muchas comunicaciones porque por un lado están aprendiendo, por otro lado se están desgastando, y tuvimos una mala experiencia en donde se comunicaban más de 8 o 10 entidades a través de una persona. Entonces, con el correr del tiempo también nosotros aprendimos que era muy desgastante para ella. Entonces, lo que leímos en algunos libros decía máximo 3 en el proceso del aprendizaje, o 1, porque todo dependerá también cómo esté espiritualmente la entidad que se está comunicando, ¿verdad? Dependiendo los achaques, las limitaciones, las dificultades. Y por supuesto, se dijo algo importante: ¿cómo saber quiénes se van a comunicar? Pues bueno, quienes deciden dentro del trabajo es, en el plano espiritual, nuestro guía espiritual o el coordinador, y también pedimos a nuestro Padre que nos dé la orientación para que podamos hacerlo de una forma ordenada, con mucho tacto, con mucho cuidado. También leí que decía que por el lenguaje. También, exactamente, sí. Y a través de lenguajes nosotros podemos determinar qué tipo de entidad o qué tipo de espíritu es, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos estudiando el libro de los medios, nos indican la importancia de jamás insultar, jamás golpear físicamente uno estando en trance, y por eso mismo es sumamente importante la educación mediúnica. ¿Por qué les digo esto? Porque he conocido algunos medios que, como se les vienen las ideas de insultar a los presentes, viene y no hay filtro, empiezan a insultar, a decir groserías, mientras que uno
puede empezar a recibir, pero le pide uno el apoyo del mundo espiritual y también a través del estudio pueden venir una serie de ideas para que se comunique y para que la lance, pero se va como... se va a filtrar. Se va a filtrar, esa es la palabra. Y en otras ocasiones, no sé cómo explicarles, pero cuando uno está en trance a veces percibe el enojo, la ira de las entidades y siente uno una fuerza muy grande, pero también ahí es donde uno pide el apoyo del mundo espiritual por parte del guía también, para no dejar que uno venga, levante la mesa y tire las cosas, como pasa con otros hermanos. O sea, empiezan a tomar cosas y empiezan a lanzar. Eso es lo que tenemos que nosotros controlar dentro del estudio, ¿verdad? Pero no siempre los espíritus que sufren son espíritus que no saben que ya están desencarnados. No siempre. No siempre. No siempre. Hay otros que lo saben perfectamente y hay algunos que saben que están sufriendo, pero que al mismo tiempo empiezan a burlarse de uno. Ah, sí, jajajaja, estás orando por fulano, pero sí, nosotros lo estamos controlando porque él tiene tal y tal vicio, y eso es lo que nos hace que nos acerquemos y que lo atormentemos. O sea, también en determinado momento nos están dando una alerta de que ellos bien saben cómo nosotros nos estamos comportando, cuáles son nuestras malas inclinaciones, y debido a esas malas inclinaciones, ellos están también aprovechando. O sea, que nos inspira a continuar a hacer esas cosas negativas, y entonces es ahí donde también tenemos que ser cuidadosos a mejorar, no por mantener una cara, no, sino por mejorarnos nosotros, o sea, para nuestra mejoría espiritual. Fíjate que siempre he tenido una duda, porque decimos que, por ejemplo, los que han sido alcohólicos andan aquí, ¿ves? Sí. Pero ahora esa es una regla general, que todos los que tienen vicios fallecen o pues se trascienden, pero se quedan aquí, no van a ningún lado. ¿Y quién ve todo eso, pues? Considero yo que dentro de ese trabajo, de ir trasladándolo en determinada área, es por parte del mundo espiritual. Ciertos hermanos, acorde a lo que realizaron en la vida, y por supuesto, acorde a nuestro peso específico, como dicen algunos libros, nosotros vamos siendo como imantados al lugar en donde nuestras inclinaciones, pensamientos, vocaciones y una serie de ideas tenemos simpatía. Entonces, nuestros hermanos, considero yo, que nos van ayudando para que dentro de ese ambiente donde nos encontramos, si es muy denso y difícil, poco a poco nosotros salgamos con un comportamiento distinto. No sé si ya leyó Nuestro Hogar usted, el libro de Nuestro Hogar. Okay. Parte de la película, de este libro de Nuestro Hogar, manifiesta cómo este médico hizo bien, o sea, ayudó, pero también tenía ciertos vicios. Entonces esos ciertos vicios que tenía hizo que estuviese 8 años en un lugar denso, pesado, pestilente, sucio, y que los mismos espíritus le indicaban que era un suicida. Entonces, yo no soy suicida. ¿Cómo si yo no me suicidé? En los libros espíritas, varios nos manifiestan que el hecho de estar bebiendo, el hecho de estar con drogas, el hecho de tener ciertos elementos que sabemos que es dañino, pero que lo estamos absorbiendo, eso hace que se corte parte de nuestra existencia. Entonces, que si teníamos un tiempo establecido para vivir, lo vamos a cortar. Entonces somos suicidas indirectos, o sea, no precisamente porque lo somos así. Y entonces, cuando estaba, por ejemplo, esta situación, Andrés Luis, este médico, cuando ya él decía, ay, ya no aguanto más, Dios ayuda, porque ya con sinceridad, con espontaneidad, estaba pidiendo ese apoyo, es como la lucecita que necesitaban los hermanos encargados de ir a asistirle, sacarlo de ese lugar y ayudarlo para un lugar de limpieza, un lugar para poderle orientar y guiar mejor. Mira, y en el caso de los suicidas, ¿qué pasa con él? Es bastante fuerte porque van a un valle. Hay un libro que se llama Memoria de un suicida.
Ay, ¿Ya lo leímos o no, Anita? No, ese no lo hemos leído. En conjunto no. Individualmente es un libro bien grueso, pero que le hace a uno reflexionar, lo hace a uno recapacitar, porque varios hermanos suicidas están en una situación bien compleja, acorde al suicidio que hayan tenido, a la forma de cómo se suicidaron, y que manifiestan que, por ejemplo, yo soy padre de familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero por una serie de acontecimientos me quito la vida. Yo afecto a mi esposa, afecto a mis hijos, afecto a con quienes yo me estoy relacionando en diferentes áreas de trabajo o de otra índole, y entonces no solamente me afecto a mí, sino afecto a los demás. Y espiritualmente no se diga que yo tenía que vivir 40 años, pero yo tenía 30 años, tanto era mi presión y sufrimiento que me colgué o me tiré de un precipicio. Entonces, esa situación es muy fuerte, difícil, y que nos va manifestando ciertos acontecimientos y cierto ambiente hostil en el plano espiritual. Pero hay un tiempo establecido. Sí, pero ahí no, es que el mundo espiritual es tan difícil. Y es complejo y es tan amplio. de todo, Ajá, que es uno amplio. ya no sabe ni qué pensar, porque se mueren y exactamente para dónde se van, ¿verdad? Ahorita que estaba diciendo él que uno acorta el tiempo de vida, según los vicios y todo eso. Entonces no venimos ya con el tiempo de caducidad. No. No venimos ya establecido, cuando nacemos y hacemos todo nuestro pacto espiritual, voy a vivir 80 años. No lo digo, entonces. No lo planeo, pues. Quienes puede que sí estemos participando siempre y cuando tengamos el merecimiento. Nos van brindando espíritus superiores el apoyo para que pensemos los 80 años que vamos a vivir. Pero dependiendo del trabajo que se estemos realizando, dependiendo si estamos generando cosas buenas y consideran ciertos familiares que viva yo otros 10 años, porque está escrito, lo han dado a conocer a través de libros espíritas, que necesita para poder apoyar a otros más, entonces le dan otros 10 años, para que viva 90. Ya cumplió bien, dentro de subes y bajas, pero cumplió bien los 80, pero necesita otros 10 años, le pueden dar otros 10 años. Y por el contrario, si uno tiene vicios y todas esas cosas, Uno mismo va cortando el tiempo. Y entonces lo más difícil y fuerte es que no solamente nos estamos afectando físicamente, sino que el cuerpo periespiritual, o sea, el periespíritu va teniendo como que va absorbiendo esa serie de elementos que no le permiten estar bien. Y por eso mismo, cuando pasa a otra existencia con otro cuerpo, tiene problemas de respiración porque fue un vicioso en cuanto al tabaco. Es un ejemplo. Y entonces eso le va afectando. O si tuvo ciertos problemas con respecto a la bebida, porque sabemos que va afectando el cerebro, va afectando el hígado, va afectando una serie de órganos, espiritualmente también va afectando. Y ellos también son suicidas. Exacto. Y entonces por eso mismo nos indica de que todo eso que nosotros absorbimos y nos lastimamos queda impregnado en el cuerpo espiritual. Entonces necesitaremos otras existencias para limpiar, o sea, drenar lo que está en el perispíritu, sacarlo al cuerpo físico y de esa manera estar mucho mejor. Entonces por eso también comentan en algunos libros espíritas que las drogas no se puede solo en una existencia, sino que son varias existencias, tales el choque y el golpe tan fuerte de estas que afectan al perispíritu. Imagina, ya se las consumen como que fueran dulces, ¿no? pues yo siempre creí que no tenía predeterminado el tiempo que vamos a estar aquí en este plan. Ya viene con su licencia, O sea que ya estaba establecido, ¿no? O sea, sí está establecido o no lo han establecido, pero también dependerá cómo lo trabajemos. O sea, que si estamos cumpliendo con lo que habíamos establecido, si estamos haciendo lo posible por el trabajo, entonces hay una serie de variantes
que nos indican en el plano espiritual. O sea, y que si un momento dado ya no es permitido, porque ya no. Yo voy a tener la pared, ya no, el cuerpo cesa. Y cuando los mismos médicos se impresionan, que dicen, y por ejemplo yo tengo una niña conocí, se llama Mila, con problemas de aprendizaje. Entonces le dijeron a su mamá, mire, lo más que va a vivir su hija son 3 años. Por la situación, porque no puede desenvolverse sola, por el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje y una serie de elementos. Si no estoy mal, ahorita tiene 26 años la niña. Y ahí está. Y sonríe, y es linda, y uno conversa, y ella risas es, y trata la manera de mantener esa armonía con su mamá y con sus hermanos. Sí, pues, porque una cosa la que los médicos decían, y la otra cosa la que yo hablo de la espiritual, que si uno ya trae, es establecido el tiempo que uno va a estar acá. Y también uno va viendo cómo la mamá dedica el tiempo para con su hija. Y la mamá es amor. O sea, puede tener sus vicios, puede tener un montón de cosas, pero cuando uno ve cómo es la relación de la mamá, cómo es la relación de los hermanos, cómo es la relación de la familia, es linda, de verdad. Y eso fue lo que le ayudó a ella. Exactamente. Todo el bienestar, todo ese ambiente que tenía ahí. Es que yo le estaba hablando de los suicidas porque fíjese que una persona que conozco tiene, a esta persona no mucho la conozco, pero a la familia, ¿no? Sí, fíjense que una niña de 14 años que dice que bueno, se miraba que se iba con la mamá, se venía todo, y estudiaba y todo lo demás. Entonces un día, ya el teléfono, ¿no? Jugando con el teléfono. Entonces le dijo, mira, ¿ya hiciste tus tareas? No. Anda a hacerlas. Sí, ahí. Entonces, anda a hacerlas. Y después, entonces, ya viniste, llamo para la cena. ¿Y cómo lo sientes? Le quitó el teléfono. Pues ahora subió, se mató, no sé, pero se fue de su parte y se mató. Pues él dijo, se va a hacer su tarea. Cuando ya estaba la cena, comenzaron a llamarla. Que fuera, que estaba la cena, ¿sí? Y no respondía. Ya era mucho, entonces fueron a ver la puerta. Estaba trancada, no podían entrar. Entonces lo que hicieron fue tirar la puerta. Cuando entraron se había ahorcado. Niña de 14 años. Entonces la mamá está de plano que debe estar toda partida, pues. Porque entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cuántos años tenía ella para vivir? ¿Sabe? El problema está, bueno, dentro de algunos libros espíritas no manifiestan. Por ejemplo, tenía 14 años y ella iba a vivir 30 durante 16 años que le hacían falta o restantes por estar acá en el planeta terrenal. Va a estar atravesando la misma crisis de cómo se mató. Entonces eso es impactante, ¿vale? Eso es fuerte. Y claro, eso es lo que nos indican, pero también ahí hay, considero yo, diferentes procesos en donde vienen entidades que van asistiendo, van apoyando, pero también asumo yo que es como cuando vamos a un centro de recuperación, de rehabilitación. Los que sí se están esforzando por recuperarse, ya los llevan a otra área, a otro espacio, a otro ambiente, pero aquellos que no quieren, ahí los mantienen en un espacio similar. Pero imagínense cómo se ahorcó con una cortina. Es que sí. Y es que tomemos en consideración que muchas veces cuando nuestros hermanos y hermanas se suicidan, no lo hacen solos, sino que hay entidades que los inducen a hacerlo. Y los ayudan. Y te dicen, mátate, mira que tenés el derecho, mira, y ellos quieren que haga la voluntad de ellos y no es la tuya. Pero llega un momento dado en donde los envuelven y lo hacen. Así pasó con un muchacho que nosotros conocimos varios años y que durante la pandemia, hace 4 años, va a cumplirse, y se ahorcó.
y fue muy, muy impactante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, y sí, 2 veces fuimos al hospital a hablarle, a platicarle, porque había tratado de... Ya había intentado. Ya había intentado, le platicábamos, pero es que si sabes de la espiritualidad, recordate que hay entidades que te atormentan. No penses en las entidades, pensá en tu salud, pensá en tu mamá, pensá en tu papá. En ese caso no estaba, ¿cómo se llaman ustedes? Abducido, no se dice. ¿Sí? Bueno, para un espíritu se les mete. Sí, cómo no. Obsesado. Obsesado. Puede ser también. Pero ¿y no venía con ustedes para trabajar? ¿O cómo? Sí, nosotros estábamos platicando y que viniera, pero a veces quería venir y a veces no quería venir. Y como eso es optativo, entonces nosotros tratábamos la manera de decirle, mira, tenés que tener mucho cuidado, porque si te dejas influenciar, si te molestas, sí, yo lo comprendo, y él lo comprendía, es que tenía mucha lógica, tenía mucho conocimiento, pero también parece ser que había otros factores en donde iban influyendo. Entonces nosotros queríamos apoyarle, le apoyamos en varias ocasiones, pero también llegó un punto en donde él ya no quiso como que recibir ese apoyo. Y nosotros, después de que sucedió eso con este joven de 33 años, el hermano ya estaba atendiendo. Entonces empezamos nuevamente a platicar con el hermano. Y eso no era problema, ¿cómo se llama eso? De la cabeza, pues, porque si ya estaba el hermano y sigue él, sí, podía haber sido que tenía no era una obsesión. tendencia. Entonces, porque, bueno, yo no sé, ¿verdad? Sí. ¿Cómo trabajan ustedes? Porque yo soy nueva en esto, ¿Cómo lo no? que he leído. Uh-huh. Pero, pues yo sí he sabido de personas que se dedican, más que todo unas iglesias evangélicas, les conté la otra vez, creo, ¿Sí? de que se dedican a eso y hacen Los retos. Sí, o sea que así que le sacan el espíritu. Sí. Pero son cosas que las han podido hacer de manera... El exorcismo. En el mismo momento, por decirlo así. No. Sí, y es que de hecho por eso es sumamente importante cuando tenemos la posibilidad de que sean varios, irles brindando apoyo tanto a la persona física como a las entidades que van queriendo atormentar. Entonces les vamos orientando, pedimos asistencia a los espíritus para guiar a aquel que le está atormentando y que está haciendo que su pensamiento se vaya inclinando a un tipo de suicidio. O sea, es complejo, y también es complejo cuando cuando nosotros queremos hacerlo y las personas no quieren participar, porque muchas veces Están siendo influenciados también. Exacto. Pero por eso mismo, en una oportunidad me recuerdo que había eso fue hace como unos 15 años, más o menos, pues no un poco más, en donde una señora estaba muy preocupada por un joven, y él era muy violento. Entonces dijo, mire, usted nos puede ayudar sí, con mucho gusto, pero no podemos ser solo uno, tenemos que ser varios, colaborando varios para poderle brindar, porque también era violento. Entonces, vamos a reunirnos varios, usted me dice con quiénes vamos reuniéndonos para poder hablar con el joven. Y entonces fueron pasando los días, y era muy fuerte. Según posteriormente nos comentó que ya no se dio la oportunidad de que nos reuniéramos porque el joven, estando mal, mató a su papá. Ay, no. O sea, está bien seria la situación. Pero por eso también nosotros le platicábamos que para poder asistir y apoyar a alguien no puede ser solo una persona, sino que tiene que ser varios, y con conocimiento de la espiritualidad y conocimiento, si en un momento dado hay algún psicólogo o un psiquiatra que nos pueda orientar para poder también ir evaluando y entendiendo qué tipo de problemas también físico pudiese estarle afectando. ¿Y qué pasó con el muchacho? Porque si mató al papá se lo tengo que llevar a la cárcel. Y ahí... O al psiquiátrico. No, y ahí... Sí, yo solo supe eso, pero es muy probable que el psiquiátrico, por la situación, como estaba desequilibrado, y obviamente cuando hacen los estudios, pero de todas maneras, la mayoría, porque tuvimos algunas ocasiones de ir con una señora en una escuela que se llama Matilde R. de Villar, al Federico Mora, e íbamos, y sí, realmente uno percibía las energías bien pesadas de las entidades que estaban, y otras que estaban
aisladas completamente con rejas, porque eran muy violentas. Entonces teníamos que tener más tacto con ellos para poder practicarles, pero sí era lo que comentaban en algún momento dado, es importantísimo uno prepararse para poder orientar, apoyar, pero varios, no solo uno, sino varios para poder... No, imagínense que físicamente uno no se puede enfrentar a cuántas entidades hay seguramente. Sí. Tenía que ser... Y de hecho se ha visto a través de la historia, y no historia de otros países, aquí en Guatemala, que hay algunas personas que los catalogan como locas y entre varias personas lo agarran y no aguantan poderlo sostener. Sí. O sea, tal es la fuerza, pero también asumo yo porque están siendo inducidos por entidades y los... tienen una fuerza que no... Ahí sí que es sobrenatural. Exactamente. ¿Verdad? Es que es bien difícil eso de la espiritualidad. O sea, es sumamente, y por eso es acá cuando nos comentan de la importancia de prepararnos para poder brindarle el apoyo. O sea, estar nosotros bien, y por eso también nos indican, yo me puedo preparar espiritualmente, pero si mi conducta es indigna, o sea, si yo no estoy transformándome en base a lo que estoy aprendiendo, tampoco eso me ayuda, sino que me va a ayudar realmente mi sincera transformación, porque esa sincera transformación va a velar por el apoyo de la espiritualidad y que las entidades también se den cuenta del apoyo que se va teniendo. Porque nosotros hemos tenido experiencia acá de algunas personas que teniendo vicios, queriendo orientar a otro espíritu comunicante, diciendo, mira hermano, no tenés que fumar. Y el que le estaba hablando fumaba. Entonces le decía, ¿y vos qué me decís? Si fumás, y antes de venir aquí estabas fumando tu cigarrillo. O sea, como ese es un ejemplo, pero otros aspectos también. No, ¿cómo tienen que predicar? Con ejemplo. Ajá. No. Sí, de plano. Sí, a eso. Sí. Qué difícil, ¿vale? Más miedo me da. Tenemos que irnos preparando un poco más. ¿Algún otro? Vamos a ver. ¿Qué otro? Qué letrita, o sea, tan chiquita. Sí. Mira aquí lo que sigue, hacer caridad a los espíritus, sigue. Así se llama. Y sigue las plagas del espiritismo. No, pero ¿cuál es? Nosotros leímos hacer caridad a los espíritus. Pero también sigue la 152. Segunda parte, dice. Segunda parte. Sí. Tiene hacer caridad a los espíritus. Sí, tiene razón, sí, perdón. Por eso dije, bueno, yo me equivoqué. No, tiene razón, pero estamos en la página 152. Segunda parte, hacer caridad a los espíritus. Por tercera y última vez, nos ocuparemos de una cuestión que ha levantado una gran marejada entre los espiritistas. Los unos nos recriminan duramente llamándonos materialistas, los otros nos llaman desertores de la escuela de Allan Kardec, y los menos nos dicen, adelante, ¿ha puesto usted el dedo en la llaga? Todo por la verdad, como decía el inolvidable Palet. No nos gustan las polémicas inútiles porque no lograremos llevar el convencimiento a la mente de aquellos que buenamente encariñados con dar luz a los ciegos les parece una verdadera profanación lo que nosotros decimos. Nunca creímos convencer al que está completamente opuesto a nuestro modo de pensar. Lo único que nos ha movido a decir algo sobre este particular es la consideración siguiente. ¿Dijo Allan Kardec la última palabra en las obras fundamentales del espiritismo? No, porque esto sería detener la marcha majestuosa del progreso. Él habló sencillamente para que las multitudes le entendieran. Él formuló muchas y variadas oraciones porque comprendió que las almas acostumbradas a tener templos para rezar no podía dejárselas sin el consuelo de una plegaria repetida en diversos tonos. Él habló a todas las inteligencias humildes porque son las primeras que aceptan todas las predicaciones que les ofrecen un porvenir de redención. Él hizo un trabajo cuya importancia no comprendemos aún,
porque solo el tiempo agiganta a los reveladores de nuevas verdades. Él despertó en la generalidad el sentimiento de la compasión, porque este es el primer paso que da al espíritu para dulcificar su rudeza. Y esta compasión la extendió hacia los seres desencarnados, despertando el interés por las comunicaciones de los espíritus, diciendo a algunos de los buenos creyentes con el mayor entusiasmo: yo tengo una gran habilidad para convertir a los ciegos del espacio, ya tengo aprisionados en un saco fluídico a tantos o a cuantos espíritus. Ayer tuve un día feliz, le di la libertad a 100 espíritus que gemían en la oscuridad, y este procedimiento para nosotros es lo mismo que la fe y la esperanza que tienen los católicos romanos en tal Virgen, más milagrosa que ninguna, o tal Cristo que suda sangre y llora los desaciertos de la humanidad. El hacer la caridad a los espíritus sin tener la más leve noción del espiritismo, sin conocer qué es el fluido, sin comprender en lo más sencillo la vida de ultratumba, ¿cómo puede asegurarse que uno es víctima de un engaño, de una superchería? Si desconoce por completo las malas artes de los espíritus y no puede distinguir la mentira de la verdad, si la identidad es poco menos que imposible con los seres desencarnados, ¿no se pierde un tiempo precioso exhortando a quien no se conoce? Habrá espiritistas tan convencidos como nosotros de la verdad innegable de la comunicación ultraterrena, pero más que nosotros no, porque le hemos debido al conocimiento del espiritismo las horas más hermosas de nuestra vida. Nosotros no juramos de creencias cimentadas en el estudio y la manifestación de los espíritus. Únicamente disentimos en algunas prácticas porque las consideramos muy peligrosas y no queremos catástrofes como las que ya hemos presenciado. Recordamos a una medium, muy bella por cierto, que se quedaba en éxtasis cuando el espíritu de la Virgen María, según aseguraba una vidente, se apoderaba de ella. En aquellos momentos solemnes, la medium decía que tenía poder para convertir a los espíritus en sufrimiento, y una noche, si no se la desnuda violentamente, queda asfixiada aquella infeliz, dominada por fuerzas superiores y desconocidas, y por hacer caridad a los espíritus. ¿Qué consecuencias tan fatales para todos los que estaban en la reunión si aquella pobre mujer pierde la vida? Dicen que nosotros queremos establecer privilegios. No, y 1000 veces no. Pero ¿cómo nos ha de inspirar la misma confianza para tratar con los espíritus una persona completamente ignorante en la ciencia espírita y un hombre que haya perdido la lozanía de su juventud, arrancando secretos a la comunicación de ultratumba? Este último ¿no parece más indicado para levantar una punta de ese velo que cubre lo desconocido? Nadie como el verdadero espiritista comprende que no hay más privilegio que el trabajo individual y el afán que tiene cada uno de progresar dentro de su esfera. Si todas las ciencias necesitan tan profundos estudios para conocer una mínima parte de sus propiedades y manifestaciones, el espiritismo, que es la ciencia de las ciencias, no necesitará investigaciones analíticas, no será necesario un detenido examen de las comunicaciones de los espíritus, no será indispensable poseer una buena parte de sentido común para saber apreciar los consejos e instrucciones de ultratumba. Creemos que sí, creemos que ante todo debe uno tratar de adquirir los conocimientos rudimentarios para comprender algo de ese gran todo llamado espiritismo. No sabemos si por suerte o por desgracia hemos tocado muy de cerca las consecuencias tristísimas de la impremeditación de algunos espiritistas tan creyentes y tan bondadosos como ignorantes en la cuestión de tratar con los espíritus, para lo cual se necesita no solo un estudio profundo de cuanto concierne a la vida de ultratumba, sino también conocimientos adquiridos en otras existencias que se manifiestan por una doble vida sorprendente y una penetración maravillosa. Condiciones indispensables para emprender la difícil tarea de hacer caridad a los espíritus y saber distinguir entre el alma apenada y afligida y el ser que se divierte haciendo padecer a los médiuns, estorbando las sesiones con su obstinada permanencia en ellas, entreteniendo horas y horas al auditorio con monosílabos entrecortados, arranques violentos y una carcajada burlona por punto final. Aquí podemos hacer una pausa. Y es bien cierto lo que nos están indicando. ¿Por qué?
porque nos indican que muchos espíritus, por solo una manera de burlarse, es que estoy sufriendo, es que necesito apoyo, y cuando se le da esa orientación empieza a burlarse, empieza a decir que tontería, cosas como esas, pero el hecho está en conocer, como usted bien decía, la forma, el trato, las palabras, las inclinaciones que pudiesen tener, pero también por otro lado, es sumamente importante pedir, cuando nosotros estamos orientando a nuestros hermanos, pedir asistencia a los buenos espíritus para que nos puedan dar buenas sugerencias, buenas orientaciones, que nos den el apoyo necesario, y si es posible poder nosotros percibir algo más para poderle brindarle esa orientación al hermano, que se haga tu voluntad. Les comento esto porque en determinado momento me recuerdo que en una oportunidad una persona que estaba asistiendo a un espíritu en sufrimiento y empezó a hacerse el que sufría, y posteriormente estaba burlándose, o sea, estaba carcajeando así, que te engañé, así otros te pueden engañar, pero parece ser que en un momento dado vio a su mamá, al del espíritu que se estaba comunicando. Entonces le dijo: veo acá una mujer que te está sintiéndose triste, se llama fulana de tal, necesita que tú sepas que te apoya desde el instante en que has estado desviado. Te empezó a llorar. Pero ¿cómo ella, si ella ya no quiere saber de mí por mis... O sea, él también sabía sus malas inclinaciones, él sabía su mal proceder, pues ella menciona que siempre será tu madre, y le permite Dios acercarse, pero que a veces no quieres por tal y tal circunstancia. Entonces llega un momento dado en donde, si no recuerdo mal, pudo en esos instantes él visualizar a la madre, y entonces ahí sí cayó rendido, empezó a llorar, empezó a pedir perdón por su comportamiento, y que después ya la madre agradecía la oportunidad para poderle brindar apoyo, pero hasta ahí se dio esa información, y pudimos ser como testigos de esa situación. O sea, todos esos elementos que nos van brindando para poder ir mejorando. En este caso, ¿ella era la mamá de la última encarnación? ¿O cómo sería? Porque no siempre van a... No es de la última, ajá, sí, tiene razón. Fíjese que ahí desconozco de cuál fue, ajá, pero sí tiene razón. En ese sentido, tiene lógica. Es complejo, por supuesto, pero siempre hay uno de los seres queridos que aun cuando estén muy retirados, sufriendo muchísimo, uno de los seres amados, Dios le permite, y están muchos de ellos son espíritus de un grado evolutivo mucho mayor, pero todavía están con la pena de aquel ser que yo amo, está mal. O sea, no ha salido del fondo. En algunos libros de una forma así poética dice del fondo del fango, pero yo quiero que salga esa perla preciosa que yo amo y sacarla de ese lugar. Entonces es cuando se da una serie de acontecimientos, una serie de trabajos, y en un momento dado la espiritualidad superior permite que pueda ser asistido este o aquel espíritu que necesita. Pero también, como usted dice, desconociendo qué madre. ¿Algún comentario, Boca? Gracias, dándole la bienvenida a Lucy también. Bienvenida, Lucy. Bienvenida, Lucy. Gracias, Coca. Les agradezco haberme dado el título. No, en estos momentitos todavía no. Pero un ratito yo les comento. Gracias. Gracias, Lucy. Precisamente cabal como acerca de lo que estaban comentando ustedes, yo me estaba recordando que hace ya casi unos 29 años aproximadamente, estábamos celebrando nosotros nuestro primer aniversario así de Génesis 2000, y antes de eso nosotros habíamos estado leyendo varios libros, ¿verdad? Y me recuerdo que algunos hermanos en esa época habían estado en la doctrina espírita durante, imagínense, en esa época ya tenían como 30 años, lo que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Ellos ya tenían 30 años de estar en la doctrina espírita. Sin embargo, no
estudiar, no leían los libros de la doctrina espírita. Y entonces ellos se dejaban guiar e instruir más que todo por las comunicaciones de los espíritus a través de los medios. Y ellos consideraban que era suficiente. No todos, pero algunos consideraban que era suficiente el hecho de recibir estas comunicaciones y no estudiar. Y entonces pasó el tiempo, ¿verdad? Digamos, pues al siguiente aniversario. Y había preguntas que nosotros sabíamos que nos hacían el público en ese aniversario con respecto a algunos temas, pero que ellos desconocían, ¿verdad? A pesar de haber estado tanto tiempo estando como les digo, la doctrina espírita. Pero ¿a qué voy? ¿Cuál es el punto? A que, como nos dice la lectura, tenemos que estudiar, tenemos que reflexionar, tenemos que ahondar en la doctrina espírita. Porque para eso, como bien se decía en la lectura, este es uno de los grandes escollos del espiritismo. Precisamente la comunicación de los espíritus a través de los medios, porque muchos de ellos van a tratar de engañarnos. Y si nosotros los dejamos aprender, como dice la lectura, vamos a pasar engañados durante mucho tiempo. Pero utilizando la lógica y la razón, podemos utilizar como esas herramientas para poder de alguna u otra manera detener esas burlas, ¿verdad?, que están tratando de hacernos estos espíritus, que muchas veces es permitido por parte de los guías espirituales, y como decía Magnita, están allá en la escuela, porque son los que de una u otra manera dan ingreso a los espíritus, y lo hacen ellos para probarnos a nosotros, qué tanto vamos evolucionando en la doctrina espírita, qué tanto es nuestra credibilidad y qué tanto es nuestro razonamiento con respecto a las mismas comunicaciones de los espíritus a través de los medios, ¿verdad? Porque no hay una sola escuela espírita que pueda pensar que no va a ser objeto de ese tipo de mistificaciones, ¿verdad? Porque por diferentes circunstancias, puede ser por prueba que se esté dando a los mismos asistentes de esa escuela. Y entonces, generalmente cuando el deseo de esa reunión es un deseo superior, me refiero a un deseo de una transformación moral, entonces las escuelas son asistidas por espíritus superiores. Entonces nos están guiando y están protegiendo. Así como, por ejemplo, allá donde se encuentran ustedes, hay varios espíritus que están haciendo barreras energéticas, ¿verdad?, para que no cualquier espíritu pueda ingresar a ese lugar donde se encuentran ustedes ahora, solamente con el permiso de algunos que los van a dejar entrar, ¿verdad? Así como estaban preguntando cuando vienen, cualquiera puede entrar, no cualquiera, sino son los que les permiten entrar. Algunas veces les permiten entrar también a los acompañantes de algunas personas que están visitando la escuela, para que en un momento determinado puede ser que se manifiesten a través de algún medio. Y entonces puede darle las luces de cómo de una u otra manera pueden modificar su camino, modificar su conducta. Porque como ya estábamos nosotros escuchando en la lectura, desafortunadamente son millones de seres humanos los que cada año se van para el bajo astral. Es decir, a las áreas de sufrimiento, a los charcos purgatoriales, como podríamos decirle, ¿verdad? Pero son pocos los que realmente se van a lugares mejores. ¿Por qué? Por nosotros mismos, por lastimosamente el barniz social que tenemos, y por el barniz religioso que nos han inculcado también, pensando que cumplimos solamente con el formalismo y no vamos más allá de lo esencial, que es nuestra propia transformación moral, que es lo que, al final de cuentas, nuestro Maestro Jesús de Nazaret es lo que Él desea de nosotros, ¿verdad? Y en sí la doctrina espírita también eso desea, la transformación moral. No hay otro objetivo, no hay otra razón para ello. Además, el mismo consuelo que nos da esa doctrina de que si nosotros procuramos transformarnos moralmente, vamos a estar más adelante en una mejor posición en el plano espiritual, ¿verdad? No sin antes pasar por los charcos purgatoriales, como bien están comentando ustedes, porque aquí no hay nadie perfecto. Y
como no hay nadie perfecto y hemos cometido faltas en contra de nosotros mismos, en contra de nuestros hermanos, nuestro prójimo, entonces nos tocará estar algún tiempo en los charcos purgatoriales. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero esperemos que sea la menor cantidad de tiempo posible, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, como bien estaban comentando también con nuestros hermanos suicidas, ¿no? Como bien decía Barro, es bien complejo porque Barro ponía todavía la edad de 30 años. Si por ejemplo se suicidaba, como decían ahorita, a los 14 años y tenía ya 30 años, poniéndole una vida corta. Pero imaginemos que vivir 90 años esta jovencita. Va a pasar más o menos una cantidad de 76 años atravesando esa situación. Y como dicen en la literatura espírita, no hay cerebro que pueda aguantar tanto sufrimiento durante tanto tiempo. Entonces se vuelve locos. Y está en el plano espiritual en estado de locura. Y cuando van a reencarnar en la siguiente oportunidad, reencarnan así, dementes, locos. Mientras están absorbiendo todavía ese daño que se produjo a su psique, ¿verdad? Porque eso también es una cuestión psicológica de tanto sufrimiento, pero que al final de cuentas no es injusto porque se está violando la ley en cuanto a decir no matarás, ¿verdad? Mejor dicho, el mandamiento de no matarás, pero no toman en cuenta que también no matarás también tu propio cuerpo, porque eso nos lo ha prestado, el cuerpo nos lo ha prestado a nosotros para poder perfeccionarnos. Pero cuando voluntariamente nosotros quitamos la existencia, habiendo tantos espíritus en el plano espiritual, deseando una oportunidad de encarnar y habiendo pocos cuerpos, ¿verdad? Comparado con la gran cantidad de espíritus que están en el espacio, entonces por eso considero yo que es tan sancionado el suicidio. Solamente. Gracias. ¿Quieren comentar? Yo he entendido mal lo que es eso que leímos, de que lo que hablaban de la medium, de lo de la Virgen María, que se ahorcó igual, ¿cómo es la cosa? Sí, dice. Se hacía pasar por la Virgen María del Espíritu. Se hacía al pasar. Pero entonces no es. Pero quien la miraba era la otra. Exacto. Entonces, y es pueden que engañar, es bastante, sí. Es lo que decía. Ajá, y era lo que comenta acá la lectura, de que hay mucho engaño y que por eso mismo nos es sumamente importante esclarecernos para evitar el engaño y esclarecernos para poder afrontar de una forma así con tacto con estas entidades. Porque ¿qué es lo que nos pasó en una oportunidad muchos años atrás? Entonces nosotros le dijimos, mira hermano, tú ya has hablado mucho, porque a veces estará 10, 15 minutos, pero a veces no tenía fondo la comunicación. Entonces quedamos en que, por respeto, mira, ya pasaron 10 minutos. Entonces va otra entidad a comunicarse. Yo ya no voy a traer a este medio. O sea, ahí donde nosotros vamos viendo que nuestro objetivo no es decir, mira, ya no vas a comunicar. No fue una forma ofensiva, sino mira, ya pasó mucho tiempo. Hay otros hermanos que necesitan. Entonces, ¿por qué? Porque tratamos la manera de que Dios nos ayude para poder no ser confrontativo, pero sí esclarecer que hay un tiempo estipulado, pero que también no haya entidades que quieran no ofender al espíritu, pero que tampoco se haga perder el tiempo, que es lo que ya estuvo pasando en varias reuniones anteriores. Y en efecto, ya no volvió esta hermana medium. Entonces nosotros le invitábamos y le decíamos, no, es que no creen en mi mediumnidad. Entonces, ¿cómo sabía ella? Ajá, entonces ahí donde también... Porque el espíritu que se estaba manifestando era el que estaba... Ajá, y también existe el animismo, o sea, yo, mi personalidad, hago o pretendo que estoy comunicando y empiezo a dar ideas propias. Entonces pueden ser ambos, también ideas propias y queriendo dominar y manifestación. Entonces, por eso cuando me manifiesta, en una oportunidad que tuvimos donde un hermano
espíritu, entre paréntesis, estaba diciendo, sí, es que no se hizo tal y tal cosa. Entonces yo le manifestaba a este hermano, sí, fíjate que a través de ti se le invitó al hermano y a otro para que participaran, pero no fueron. Es que no tuve tiempo. Ay, ¿cómo iba? Y en el instante reaccionó, ajá, y en el instante dijo, es que el hermano al cual yo me manifiesto no tenía eso. Era la persona que estaba hablando. Pero porque se estaba hablando y de una forma así muy educada, pero él dio a conocer, obviamente que estaba. Pero esos son falsos mediums. Ajá. Porque se supone que el medium ni se da cuenta que dijo. Sí, como hay diferentes. Solo está prestando su. Es que hay medios conscientes, medios inconscientes, medios semiconscientes, medios mecánicos, o sea, no saben nada. No saben nada de lo que pasó. Pero dentro de todo ello es sumamente importante la educación mediúnica para brindar apoyo y que lo hagan de una forma clara para poder apoyar a otros. Entonces, por eso es complejo. ¿Y cuál es el mecánico? El mecánico es el que no sabe nada qué es lo que sucedió. El medium está casi inconsciente. Está inconsciente. Pues es lo mismo mecánico que inconsciente. Ajá, vale. Ah, sí. Bueno, entonces Así vamos a sí, con los comentarios. Sería en la página 154 y nos toca, será muy bueno y muy santo. Ahí nos toca en página 154. La tercera línea. Sí. Gracias por los comentarios, gracias por hacernos recordar también, ya que es importante de los acontecimientos que han sucedido y también tener mucho cuidado en base a lo que ha pasado y para que no pasen también cosas que no. Yo tengo una duda. Por favor. ¿Cómo puede uno ayudar a un espíritu que está sufriendo aparte de oración, solo con oraciones? Por ejemplo, se puede hacer oración colectiva. Sabemos que, pongámosle nombre, María está sufriendo mucho. Es un espíritu que está sufriendo mucho, María. Entonces viene su pariente y empieza a orar por María, pero su pariente siente que necesita más apoyo María. Entonces este pariente pide apoyo a otros para que colectivamente, a la misma hora, pongamos una hora ahí. Como hacen los rezos, por así. Exacto. El rezo es parte de eso. Es una unión de ideas, de pensamientos, y por eso nosotros sabemos que el rezo ayuda mucho. Cuando dice los 9 días, los 40 días, todos colectivamente, todos los que están ahí, por lo menos la mayoría, están con el sentimiento, con el pensamiento dirigido hacia este ser que está en sufrimiento y va llegando el apoyo. Y cuando un espíritu desencarna, ¿qué rituales hace un espíritu? Bueno, de hecho, no existe un ritual, pero sí se puede hacer oración constante por el espíritu que acaba de desencarnar. O sea, podemos establecer, por ejemplo, pongamos otro nombre, Luis desencarnó. Aquí esta persona, que es conocida, pariente, amiga, pide apoyo a nuestros hermanos espiritistas, entonces podemos hacer oración a 8 de la noche, por ejemplo. A esas 8 de la noche, todos vamos a estar concentrados en donde nos encontremos para orar por Luis. Y también lo podemos hacer por teléfono. O sea, que queremos escuchar, queremos la demás participación de los demás hermanos, y en un momento dado lo hemos realizado, llamando por teléfono, aprovechando ahorita las diferentes redes sociales, para poder todos estar partícipes y orar por determinado ser. Sí, porque uno no va a saber si está sufriendo o no el espíritu de alguien querido, digamos. Hasta el Rivaldo, ¿no? Cabal. Entonces, cuando nosotros estamos orando, hay un momento dado que de los que están participando dentro de la oración colectiva, que está viendo algo, y le preguntamos al final de la oración, alguien que quiera hacer algún comentario o vio algo. Yo vi a un señor vestido así, con un bigote tal, con un traje tal, y este es alguien que está colaborando
y desconoce del fallecido, pero quien pidió el apoyo sí sabe que son las características del fallecido, entonces se siente satisfecho, contento, emocionado, porque aquel desconocido sí vio a quien acaba de fallecer. Entonces nos consuela, ¿verdad? Sí, pues, pero no hay ninguna manera de saber si sufren o no sufren. Y si están en un mejor lugar o sí, no. pues de pedir comunicación, ajá, quiero saber sí. cuánto tiempo. Miren, ahí a veces hay situaciones espontáneas que alguien vidente puede ver o alguien que puede escuchar, que pueda indicar está bien, está mal, y conforme va pasando el tiempo y pedirle a Diosito si nos da alguna oportunidad para saberlo, y puede seguir apoyando, ¿verdad? Pero es algo espontáneo, ¿verdad? O sea, le pedimos, o sea, malo no es pedir apoyo, malo no es decir Dios está bien. Y si en un momento dado nosotros también tenemos el merecimiento para poder tener esa respuesta, nos la brinda. Vamos a... Lucy, quiero levantar la mano. Ah, Lucy, por favor. Sí, gracias. Con respecto a eso, pues primero el rezo y la oración es sumamente importante, no cabe duda, y es algo que se ha comprobado completamente, porque es una energía que al estar todos juntos en esa situación de oración, la energía se va rodeando pues a los demás y inconscientemente hace que se concentren más. Entonces se produce una energía. La energía viaja y viaja hacia donde la persona o la situación que uno está viviendo. Entonces, entre más sean, acuérdense que dice, donde haya más en oración, pues ahí va a estar Dios, ¿verdad? Entonces es algo que sí se siente, se logra hacer. No somos ejemplo para nadie ni de nada, porque todos tenemos situaciones diferentes por las que pasamos, pero sí la oración de alguna manera, ya sea materialmente en este plano tierra o espiritual, ayuda. Todas las personas que pues pasan al plano espiritual de alguna manera tienen que pasar pues por la pasan por un lapso pues de turbación, según su condición de perdón, ¿verdad? Entonces eso sí es bien importante, por eso dicen los 9 días, los 30 días o qué sé yo, ¿verdad? Pero sí, en cualquier situación la oración, y más si se hace pues con más personas, es más energía, ¿verdad? Indudablemente. gracias, Lucía. Ah.